David proclama desde el Salmo 103: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, y por eso fuimos al Salmo 51. Él es el que sana todas tus dolencias, y por eso fuimos al Salmo 38. Él es el que rescata del hoyo tu vida, y por eso estuvimos en el Salmo 34. Y en ese rescata del hoyo tu vida también está la posibilidad de acudir al trono de Dios cuando los enemigos persiguen a un hijo o una hija de Dios y le hacen la vida imposible. Y por eso vamos a ir al Salmo 3. Efectivamente, David nos ha contado y el Espíritu Santo nos ha permitido entrar a la intimidad del rey David para mirar desde su niñez hasta su vida de anciano, cómo había sido su peregrinar con Dios y cómo había asumido esa situación en su vida temporal. David es sancionado tremendamente por Dios cuando se llegó a Betsabé y asesinó a Urías. A raíz de eso, David ve cómo el niño que había concebido Betsabé muere. Amnón, que es uno de sus hijos, viola a una de sus hijas Tamar, es decir, a su hermana. Por esta situación, Absalón, que es otro de los hijos de David, mata a Amnón, a su propio hermano. Y después de un tiempo de ser llevado al exilio, Absalón retorna y durante 4 años roba el corazón de Israel, diciéndole al pueblo de Israel que él podría ser mejor rey que su papá. Convence a Ahitofel, que es un excelente consejero, y se subleva contra David y quiere arrebatarle el trono por la violencia. En un balcón ha estado con todas las mujeres de David, con sus concubinas, avergonzándolo, y ahora se ha apoderado del palacio. Y más adelante, aún después de esto, Adonías, otro de los hijos de David, se levanta en rebelión. Pero ante todas las situaciones, David acudía a Dios. Y quería darte este panorama porque cuando David escribe el Salmo 3, está bajo la persecución de su hijo, de aquel de su propia sangre, de aquel de sus entrañas, de aquel que lleva su propio linaje. Y entonces David dice: oh Dios, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Mira que él acude a Dios en medio de una circunstancia de huir. Cuando David sale huyendo con sus hombres, él también tiene la posibilidad de ser insultado por Simea, un hombre que le acusaba de maldito y de estar recogiendo el haber accedido al trono a través de violencia, lo cual era mentira. Por eso dice David: oh Dios, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Se había levantado entonces el ser humano a arrebatarle a David el trono, a arrebatarle inclusive su vida, y en este caso liderados por Absalón, su hijo, el de su casa, el de su propia sangre. ¡Qué situación más difícil! David en el Salmo 51 nos enseñó cómo puede acudir a Dios para que le perdone la maldad, y efectivamente recibió el perdón de Dios. Mas no se pudo librar de las consecuencias, pero recibió el perdón de Dios. En el Salmo 38 nos cuenta cómo pudo reclamar la sanidad de parte de Dios y Dios se la dio. Y en el Salmo 34 nos enseñó cómo puede recibir provisión de parte de Dios y efectivamente Dios se la concedió. Y ahora nos va a enseñar cómo acudir a Dios para que Él nos libre de todas las persecuciones y de todas las situaciones adversas de parte de la humanidad cercana o lejana contra nosotros. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Además se abrogaban el derecho de juzgar su relación con Dios y de legislar como si fueran dioses, diciendo que David no puede acudir al trono de Dios, y si al trono de Dios acudía, jamás iba a hallar respuesta.
Sea cual sea la situación, sea cual sea la violencia que te rodea, sea cual sea tu estado de ánimo, David nos va a enseñar que podemos acudir a Dios en todo tiempo y acudiendo a su trono de misericordia, de bondad y de perdón y de defensa. Él nos va a defender, nos va a perdonar, nos va a sanar según su perfecta voluntad y de acuerdo con sus propios designios. Por eso entonces David puede decir: oh Dios, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Vamos a aprender mucho a través de este salmo, corto pero sustancioso. Por eso le pido a Dios que nos dé revelación e iluminación para entender qué es lo que nuestro buen Señor Jesús quiere enseñarnos en estos tiempos de pandemia y de epidemia y de cuarentena, en la cual quiero recordarte que su palabra no está en cuarentena, sino que ha sido enviada para sanarnos y librarnos de nuestras ruinas. Recibe un fuerte abrazo hoy y te deseo el mejor de los días.